Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con semana 3? ¿Cómo les fue con semana 4? No sé si pudieron ver la tarea. Creo que se las envié a todos. Igual las tienen en el campus. Yo todavía estoy con semana 13 completando algunas cosas. La semana 4 solamente leí. Bueno. Bueno, no sé de qué quieren charlar en esta videollamada de consulta. Después en un momento del Zoom, ¿puede explicar lo que tendría que hacer en la tarea número 4 para entregar? Sí, si quieren podemos charlar eso, lo que ustedes quieran. La semana 4, ¿de qué se trataba? De niveles de organización, diferenciación celular, uniones celulares, tipos de tejido y órganos. Esos eran los temas y son los temas de la semana 4, que es la que tienen que leer ahora. Entonces, es relacionar para la tarea de la semana esta, semana 4, que es lo que vamos a charlar ahora en un rato, es por qué el virus podría ingresar por mucosas y no por piel. Esa sería la idea. Fantástico. Con respecto Sí. a la tarea de la semana 4, yo hoy estuve leyendo un poco, casi todo, y la consigna de la pregunta. O sea, la idea es decir, bueno, el virus ingresa por la célula a través de la membrana, comparte por una proteína, la cual ingresa, reproduce el ADN y se expulsa y sale de la célula en más cantidades. Eso pasaría por la mucosa. Así muy por arriba, porque no lo llegué a armar ni nada, pero, o sea, una de las causas que no ingrese por la piel, sí. Puede ser el tema de que las células de la piel, las de arriba de todas, generalmente son células muertas también. Eso es muy importante, o sea, en eso te tenés que concentrar para la tarea de esta semana, es en comparar la estructura. O sea, si ustedes ven, dentro de la tarea tienen la introducción, que les habla del virus y bla, 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 y que también les hablan de los tejidos en general, como para que ustedes comparen los que recubren superficies, que son los epiteliales, y hay casos en los que los epitelios que nos recubren externamente, que es la piel, tiene ciertas características, como que es pluriestratificado, como bien dijiste, tiene en la superficie células muertas que incluyen queratina porque nos protege por el rol que cumple ese tejido, que es aislarnos del medio, que no perdamos agua, que mantengamos la temperatura, que no nos dañe la radiación UV, miércoles, tantas cosas. Bien, pero en contraposición tenemos los epitelios internos, por ejemplo las mucosas, que a diferencia de la piel, que bueno, que en realidad es un órgano, pero bueno, su epitelio, las mucosas son un epitelio simple en general, ¿bien? Y las células que tiene ese epitelio simple están vivas. Yo creo que eso es muy importante, pues si ustedes piensan, en términos generales, sin ser profesionales, con la información esta que ustedes vienen manejando en las otras semanas, y bueno, lo que dice la introducción, el ciclo del virus necesita de una célula que esté como viva. Fantástico. Entonces, ¿en la piel va a poder pasar eso? Si la piel está sana. No. Ahí están las respuestas. O sea, lo vamos analizando en función ¿de qué? De la estructura que tiene un epitelio pluriestratificado queratinizado, ese es el nombre oficial, por decirlo de una manera, versus una mucosa que tiene una función diferente. O sea, las mucosas son estas superficies internas que limitan y también regulan el intercambio de lo que pasa por dentro de nuestro organismo. Pues todas estas pestañas, acá, tarea semana 4. Bien, entonces, tarea obligatoria semana 4, coronavirus ingresa al organismo por las mucosas. Entonces les dice, de la misma manera que la piel recubre y protege la parte externa del cuerpo, las mucosas recubren y protegen interiormente las cavidades y conductos de los órganos que comunican con el exterior.
Todas las mucosas tienen gran sensibilidad. Hay mucosas en distintas partes del cuerpo que, si bien son internas, tienen comunicación con el exterior, o sea, tanto en digestivo, respiratorio, urogenital, en los párpados y también interior de las orejas. Las mucosas tienen un papel primordial en la protección del organismo contra los agentes externos nocivos. Esta protección se realiza de dos maneras: por su estructura densa, que el tejido epitelial de las mucosas forma una protección que impide la penetración de las sustancias patogénicas, y paralelamente la mayoría de las mucosas segregan un moco, que es una sustancia viscosa, que la mantiene permanentemente húmeda. Este gel espeso, producido por algunas de las células del tejido epitelial, que se llaman caliciformes, contiene también un conjunto de sustancias naturales llamadas defensinas. Así, los agentes patogénicos, sean virus, bacterias u hongos, que intentan penetrar en la mucosa, son retenidos por el moco y al mismo tiempo atacados por las defensinas. En cuanto a su estructura, podemos identificar en las mucosas tres capas diferentes. En la superficie hay una primera capa de tejido satelital compuesto por células estrechamente compactas, dispuestas unas contra otras, que poseen una lámina de matriz extracelular en su base. Estas células mantienen entre sí uniones estrechas. La forma y organización de las células epiteliales varían según su localización específica. No es exactamente la misma en la boca o en la mucosa respiratoria de la nariz, por ejemplo. El tejido epitelial tiene por debajo un tejido conectivo de apoyo. Esta capa está cubierta por una red de vasos sanguíneos que permiten alimentar el tejido epitelial, así como absorber determinadas sustancias. Y por último, la capa más profunda de las membranas de las mucosas está compuesta por células musculares. Entonces tienen una imagen en donde ustedes pueden observar en el corte de una mucosa, este caso es de la porción respiratoria de la garganta. Fantástico. Entonces acá tienen, ¿qué pueden ver acá? Figura 1, epitelio de la garganta, o mucosa, mejor dicho, de la garganta. ¿Qué son estas columnitas rosas, media fucsia, con puntitos violetas? Las células. Células, bien. ¿Células de qué? Del epitelio. Bien, tenemos por un lado estas que parecen gotitas, como más claras, que son productoras de mucus, y después tenemos células como columnares que están recubriendo la garganta. Después tienen una especie como de rayitas en la parte superior, que son proyecciones de la célula que ayudan a mover sustancias, y también ahí va a estar depositado el mucus. Y abajo vemos tejido conectivo. Bien. Y abajo está el tejido conectivo laxo, ¿no? Que está dándole soporte y nutrición. Bueno, entonces la primera pregunta que nos entrega dice: ¿qué tipos de tejidos podés identificar en la figura? Y bueno, consultar las partes que no se entienden. Así que medio como que acá ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Esto sería el epitelio. Esto tejido conectivo. Bien. No sé si tienen dudas respecto a esto. Acá en la parte de la rúbrica les dice que, bueno, que es competente, se identifica y menciona los dos tipos de tejidos, que bueno, epitelial y conectivo serían los correctos. ¿Por qué los reconocen? Tendrían que decir. ¿Y ustedes cómo pueden diferenciar un epitelio de un tejido conectivo? ¿Se les ocurre alguna manera?
uno está formado por células, básicamente. Claro, ambos son tejidos. Entonces, si estamos hablando Sí. de tejidos, cualquiera sea, van a haber células y matriz extracelular, de las dos cosas. ¿Mm? Siempre. Ahora, cuando estamos hablando de un epitelio, ¿cómo son esas células? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Están todas apretujadas? ¿Están todas separadas entre sí? No, ¿Llegaron están a ver separadas. eso? Bien, son muchas y están bien apretadas entre sí, o sea, están densamente organizadas, bien, son geométricas, en este caso parecen columnares, y en cada una vemos que los límites entre células serían estos rositas o fucsia más oscuros, y en violeta serían los núcleos de esas células, ¿no? La matriz extracelular de los... Sí. ¿Tenemos que aclarar qué tipo de células son? ¿Las que vemos? Según la rúbrica les pide a ustedes que digan cómo lo identifican. Y eso les va a ayudar para, por ejemplo, no sé, otros problemas en los que tengan que identificar tejidos. Por eso lo estoy charlando ahora con ustedes. O sea, en un parcial o en un final pueden recibir una de estas imágenes, obviamente esta no, pero otra, en donde tengan que identificar un epitelio, un conectivo, unas células musculares, pero tienen que decir por qué, cómo se dieron cuenta. Cuando ustedes estudian el epitelio, no solamente están asociadas entre sí de manera muy estrecha estas células, sino que también están organizadas, formando una capa, y apoyadas en esto que sería la lámina basal. Ven que es como una parte más densa, pero no son células, es como una superficie de proteína donde se apoya, por decir una manera. Esto es la matriz extracelular de un epitelio. Y abajo tenemos el tejido conectivo, laxo en este caso, en donde hay mucha matriz extracelular, hay células que están dispersas, no se ven tan limitadas como las de arriba, ¿sí? Pero obviamente las células van a tener su núcleo, que son estos violetitas que se ven a lo largo de la imagen. ¿Tienen dudas respecto a esta primera pregunta? No. Es como cuando compramos un pedazo de carne y tenemos el músculo, después está esa pielcita que la recubre, y después está ese tejido gelatinoso pegajoso que se desprende. O sea, sí, cuando tenés una muestra, puede provenir de la carnicería, por decirlo de una manera, vos podés diferenciar distintos tejidos, definitivamente. Justo con con una bola de lomo, por decirlo de una manera, no vas a ver mucho epitelio, salvo que sea un vaso sanguíneo, porque eso está todo dentro de la estructura corporal del animal. O sea, sí. Bien. Bueno, después acá tienen un epitelio del órgano piel, ¿sí? O sea, la parte de la epidermis versus una mucosa. Y a ustedes les piden, la pregunta 2, que las comparen y les dice, la parte B de la figura 2 representa una porción de las estructuras incluidas en la fotografía tomada con microscopio de la 1, y que en la figura B se señalan 4 estructuras o componentes: las células productoras de moco, la membrana basal, el moco y los cilios, todo eso. Entonces ustedes tienen que en este esquema reconocer dónde verían cada cosa. Medio como que está dibujado ahí, que se los muestra, ¿no? Pero bueno, o sea, si estamos hablando de un epitelio, primero vamos a ver la membrana basal y las células que se organizan sobre ella, ¿no? Acá tenemos moco en esta célula productora, pero también en la superficie, ¿no? Y
en los plieguecitos, hay como unos plieguecitos que serían los cilios, en el límite externo de la célula, por decir una manera, que esos serían los cilios. ¿Mm? Bueno, después dice, pregunta 3. Ahora te proponen comparar la figura 2A y 2B. Entonces, por un lado, ¿qué elementos encuentran en común y qué diferencias encuentran entre estas dos imágenes? Vamos a achicarlas y se ve. ¿Esto es igual o es diferente? Tiene mucho más células compactadas, digamos. O sea, si es un epitelio, siempre vamos a estar viendo capas. O tendríamos que tratar de encontrar las capas. Entonces, ¿se encuentra o se ve el mismo número de capas entre los dos epitelios? No. Yo acá veo una. Claro, no se ve la misma cantidad. Acá hay un montón de capas. Y encima las células que vemos en esas capas es como que, bueno, estas están rozagantes de vida y estas de a poco como que empiezan a morir y al final ya están todas células muertas. Encima queratinizadas, o sea, llenas de proteína en su interior. ¿Mm? Acá vemos que tienen algunas de esas células que tienen la función solo de proteger y otras de secretar sustancias, que sería el moco. Y acá las que vemos epiteliales propiamente dicho, en este caso parecen ser todas células con la misma función limitante. ¿Mm? Nosotros en la piel, en el órgano, tenemos un grupo especializado de células que son también de epitelio, que forman las glándulas, pero acá no se ven, ¿no? Después no sé si ven otra diferencia u otra similitud. No sé, ¿las dos tienen membrana basal o lámina basal? Sí. Sí, muy bien. Siempre Sí, van a las encontrar dos. láminas. Muy bien. Yo voy a ver lámina basal y capa de células. Células que parecen geométricas, ¿no? Entonces, estas parecen en columna, estas parecen como más o hexagonales o cúbicas, y bueno, después se van aplanando, pero ¿por qué? ¿Por qué se van muriendo? La nutrición o el soporte lo da el tejido conectivo que está por debajo de este epitelio. Cuanto más lejos estén, menos probabilidad de obtener nutrientes y van a morir, ¿no? Bien. Y por último, les pregunta acá, en el texto, ¿cómo es posible que el virus puede ingresar por las mucosas, siendo que las células del epitelio de las mucosas mantienen entre sí uniones estrechas, que generan una barrera sin espacios ni agujeros? Porque cuando nosotros estudiamos el epitelio, vemos que las células están estrechamente unidas entre sí, de hecho acá se ven como uniones oclusivas, que son como si fueran trampitas. Después otras uniones que pueden asociar las células entre sí, o la célula con la matriz. También pueden haber canales comunicantes para compartir sustancias. Y así todo, acá les muestra en el esquema que el virus podría ingresar, ¿no? Y para responder las preguntas, les sugieren que expliquen cómo el virus ingresa al organismo a través de las mucosas, tener en cuenta las diferencias entre la piel y las mucosas, y relacionar la estructura de la piel y de las mucosas con el modo de ingreso del virus. Medio como que al principio de la charla estuvimos hablando un poco de eso. Para que el virus pueda cumplir su ciclo, las células como tienen que estar vivas. Después, si el virus ingresa y se copia, esta célula puede explotar y contagiar a las que están alrededor, ¿no? ¿Va a ser más fácil o más difícil si hubiera muchas capas de células?
Va a ser más difícil, puede ser. Más difícil. Claro, sería más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, o alguien, así no es tan sensible, ingresa el virus, ¿cómo se llama? Se duplica por la célula. Y esta célula, por decir una manera, explota, ¿no? Este espacio queda como vacante y susceptible a que pueda ingresar al organismo. Porque esta es la barrera interna. Si vamos perdiendo células hasta que se pueda regenerar el tejido, el tejido ese queda lastimado y susceptible a que pueda ser invadido. Invadido por cualquier cosa. O sea, imagínense que somos seres vivos con un espacio interno lleno de nutrientes, que está a una buena temperatura para la reproducción de las células, o sea, como un buffet completo, una cosa por el estilo. Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que tener en cuenta para resolver la tarea.